Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Eduardo Mese, soy docente de del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y formo parte del equipo técnico de la Asociación Civil de Tierra, que es una organización social del conurbano bonaerense. Voy a repasar en esta sesión con ustedes algunos aspectos muy resumidos del proceso de elaboración, de los contenidos y de la actual implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires. El proceso se inició en el 2003, cuando el ciclo político que se abría en ese momento y que mostraba una serie de elementos muy claramente definidos en torno a la ampliación a políticas que hacía el centro de la ampliación de derechos, entre ellos el derecho al hábitat. Hay un grupo, en ese momento, un grupo de organizaciones sociales de la provincia de Buenos Aires, un grupo muy amplio, empezó a reunirse para poder aprovechar ese momento, a hacer una serie de propuestas de políticas, de programas, de hábitat, con un sentido popular, con un sentido innovador de las políticas tradicionales que se ejecutaban y que se ejecutan todavía en nuestro país en muchos casos. Y a ese grupo se le unió muy rápidamente la Universidad de General Sarmiento, el Instituto del Conurbano, para trabajar en ese novedoso ámbito colectivo de discusión y de construcción conjunta de políticas. La verdad es que en el inicio y hasta bien entrado la década, nuestra intención o la intención del grupo, del colectivo, no era hacer una ley, era efectuar, tener un ámbito, insisto, conjunto, colectivo, para hacer propuestas de política que fueron las que se fueron elaborando en todos esos años. Pero llegó un momento en el que efectivamente eso encontró un límite y empezamos a pensar muy claramente que si además de las propuestas operativas, instrumentales, nuestra acción no estaba acompañada de una serie de nuevas definiciones y de un cambio jurídico, tampoco iba a haber, sin una reforma jurídica no iba a haber una reforma territorial, una reforma urbana, una reforma en las políticas de hábitat. Hasta ese momento, y sigue existiendo, la provincia de Buenos Aires tiene un marco normativo territorial muy amplio que, como ustedes pueden ver en la placa, tiene obviamente una serie de normas, directrices, leyes, etcétera, de carácter ambiental, de régimen de agua, hidráulicas, regulación de industrias, ambientales en general y hasta inclusive un código rural, un poco vetusto, pero un código rural que todavía está vigente. Y en materia estrictamente de organización de territorio y de hábitat, un decreto ley de la época del gobierno de la dictadura cívico-militar del año 77, que había sido en su momento un modelo, un clásico instrumento de la tecnoburocracia autoritaria de la dictadura, pero de la tecnoburocracia también, de la forma de pensar el planeamiento y el urbanismo de aquellos inicios, finales de los 60, inicios de los 70, etc. Por lo tanto, empezamos a elaborar, a convertir todas esas propuestas que veníamos trabajando desde el 2003 en un proyecto de ley que tuvo 17 borradores a partir de 4 años de trabajo entre el 2009, 10, 11 y 12, y que derivó en un proceso participativo y se conformó, más que derivó, en un proceso participativo muy vasto, muy intenso, que dio como resultado, como dije, 17 borradores hasta llegar
al que finalmente se aprobó en la legislatura al fin del año 2012 y se transformó entonces en la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que modificó en parte aquel decreto ley del año 77, que completó con otras materias, con otras deudas, ese viejo instrumento del urbanismo tecnocrático, y agregó obviamente un conjunto de otros dispositivos desde una mirada completamente diferente, de una mirada de una política pública en materia de hábitat, donde el Estado tenía que estar presente, conduciendo los procesos de desarrollo territorial, porque de lo contrario iba a ser imposible poder modificar aquellos elementos estructurales que habían definido una serie de cuestiones que marcaban unas ciudades en la provincia de Buenos Aires claramente elitistas, segregadoras, etc. Entonces, claramente nos pusimos ahí a trabajar en ese marco normativo que se aprobó a finales del 2012, por supuesto, no sin conflictos de muchos tipos, no sin los conflictos clásicos de las controversias de una norma en sí mismo muy controversial, sobre todo para los sectores dominantes, o particularmente para los sectores dominantes. La ley cumple con lo establecido en el inciso 7 del artículo 36. El artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires es el artículo que condensa los derechos sociales. El inciso 7 es el que establece el derecho a la vivienda única y determina que efectivamente que una ley especial tenía que ser la que reglamentara las condiciones de ejercicio de la garantía del acceso a la vivienda única, cosa que no había sucedido desde la reforma constitucional del 94, y por lo tanto encontramos ahí un eje muy claro para modificar el decreto ley 8912 y incluir ahí un conjunto muy vasto de herramientas, de dispositivos que nos permitieran cambiar de perspectiva, insisto, en la política de hábitat provincial. Así es que los ejes centrales de la ley son, por un lado, promover, ayudar, colaborar a ganar en capacidad estatal para intervenir en los procesos de desarrollo urbano. Insisto, sin Estado no hay derecho, sin Estado fortalecido no hay posibilidad de conducir los procesos de desarrollo urbano, y para conducir los procesos de desarrollo urbano el Estado tiene que intervenir en los mercados inmobiliarios, claramente, regular los mercados inmobiliarios. Para eso es necesario fortalecer, ganar músculos a favor de la acción provincial y municipal en el ámbito del territorio de la provincia de Buenos Aires. Segundo, revertir el proceso de reproducción de desigualdad, ¿no? Digo, para nosotros, y este es un punto de partida central para la ley, el proceso de reproducción del círculo de desigualdad es estructural y es un elemento clave para explicar el estado de situación de segregación, de exclusión de los sectores populares de las ciudades. Apoyar a los autoproductores individuales y colectivos de la ciudad, porque efectivamente la política pública tiene instituciones, tiene financiamientos, tiene reglas, etc. El mercado tiene instituciones, tiene reglas, tiene actores, tiene financiamiento, etc. Pero el 2/3 de la ciudad es autoproducida, y esos 2/3 de ciudad autoproducida no tenía ningún instrumento que favoreciera la autogestión popular en el desarrollo urbano. Y por último, modificar la lógica administrativista de la gestión territorial. Si hay una cuestión clara para que el statu quo se mantenga, es un urbanismo burocratizado, un urbanismo de ritos, de reglas, de lógica administrativa divorciada prácticamente de los procesos territoriales,
Por lo tanto, necesitábamos pasar de ese urbanismo reglamentarista, burocratizado y lejano, divorciado de los procesos reales, a un urbanismo que entrara de lleno en esos procesos sociales, en esos procesos socioambientales de producción de la ciudad real. Para esto la ley se estructura en 3 grandes bloques y 6 capítulos, como ustedes ven en la placa. El primer bloque es un bloque de principios, es un bloque ideológico, es un bloque que define un nuevo marco jurídico. Vuelvo a repetir lo que dije hace un minuto atrás: sin reforma jurídica no hay reforma urbana, y por lo tanto entonces para nosotros era esencial de redefinir, digamos, los principios de la política territorial desde el vamos, de entrada. El bloque 2 contiene un conjunto de directrices políticas y se establece una suerte de estrategia de qué se quiere hacer, define algunas prioridades, modalidades de acción, la apuesta por una ciudad compacta, la apuesta por una ciudad cohesionada, etc. Y el bloque 3 es básicamente el bloque instrumental, y tiene 3 capítulos dedicados a normar, a fortalecer dispositivos, mecanismos de acción, herramientas que, insisto, están dirigidos a fortalecer la gestión pública, y acá por gestión pública no estamos hablando solo de gestión estatal, sino de una gestión que Estado, organizaciones sociales y privados puedan poner en marcha con una lógica muy diferente, insisto, a la que tenía hasta ese momento. Pero para esto hacen falta, como dije, instrumentos, herramientas, dispositivos que hagan que el nuevo marco jurídico y las grandes estrategias que se definen en los bloques anteriores no sean una mera expresión de deseos, sino una posibilidad concreta de ser ejecutada, de ser desarrollada, de ser concretizada en las políticas. El primer bloque, el que redefine el marco jurídico, tiene 4 principios rectores básicos que no existían en el marco jurídico general, en el marco legal general de la provincia: el derecho a la ciudad y a la vivienda, en particular el derecho a la ciudad como un derecho superador de la vivienda. Tuvimos que poner el derecho a la vivienda porque en la Constitución de la provincia de Buenos Aires el derecho a la ciudad no existía y hubo que incluir ahí esa palabra, pero la verdad es que queríamos claramente pasar en consonancia con el debate nacional e internacional de los últimos 20 años a un derecho colectivo como es el derecho de la ciudad, la función social de la ciudad y de la propiedad, y por lo tanto este principio básico que significa de que la propiedad privada tiene una hipoteca social que cumplir, la gestión democrática de la ciudad, que implica un principio central de obligatoriedad por la cual toda decisión en el territorio necesita ser una decisión compartida, colaborativa, discutida con la sociedad, con las instituciones de la sociedad organizada, y la distribución equitativa de los costos y beneficios del proceso de urbanización, elemento clave, insisto, para romper con esa maquinaria de acumulación concentrada de rentas inmobiliarias que tiene el mercado inmobiliario en nuestros países y que define el mecanismo central con el cual se producen nuestras ciudades durante todos los últimos años. Un subprincipio básico, también elemental para nosotros, que la ley deja claro en el artículo 16, es que el urbanismo es una función pública, y es una función pública porque el sector público tiene la obligación, tiene el deber de garantizar la defensa de los derechos e intereses colectivos por encima de los derechos individuales, y que son esos derechos colectivos los que se desarrollan en los 4 principios rectores que acabo de nombrar. Así que el resultado, el corolario de esos 4 principios rectores que tiene la norma es que efectivamente el urbanismo, las políticas de hábitat, las políticas de vivienda son una función pública, no se pueden privatizar, no pueden tener como prioridad la ganancia privada, sino los derechos de
ambientales, sociales, etcétera, colectivos. Como dije, la ley es una ley fuertemente instrumentalista a partir de estas definiciones que acabo de mostrar, y podemos organizar muy rápidamente esos instrumentos en 4 grandes grupos. Un primer grupo de instrumentos que ustedes ven ahí, no los voy a repetir, los tienen en la placa y los pueden ver con atención luego y en el texto, es el del fortalecimiento de la capacidad operativa, de la capacidad operacional del sector público para dirigir los procesos territoriales. Es decir, todos estos instrumentos que ven aquí, los consorcios, el reajuste de tierra, etcétera, suponen, digamos, un fortalecimiento, como dije antes, de la capacidad de intervención del Estado, un conjunto de instrumentos que van dirigidos a fortalecer, a promover las iniciativas de autogestión popular, como dije antes, de fortalecer a todo el sector constructor de vivienda popular, de ciudad popular, de nuestros aglomerados en la Argentina en general, en este caso en particular, de la provincia de Buenos Aires, un conjunto de dispositivos fiscales y extrafiscales para obtención de recursos que no es solamente dinero, es tierra, es obras, es dinero, que obviamente tienen que ser extraídos a partir de que el urbanismo se tiene que financiar con cargo a las valorizaciones, a las enormes valorizaciones inmobiliarias producidas por las decisiones públicas, y este es el centro, insisto, del proceso redistributivo que define la ley, y que todos esos recursos, sean tierras, sean obras, etcétera, etcétera, tienen que tener, según el artículo 9, algún instrumento de intangibilidad de esos recursos, es decir, que no se deriven para usos que no sean los que define la ley, para los objetivos que define la ley, que es el hábitat sostenible, el hábitat justo, como 2 elementos claves de la definición de este nuevo marco jurídico. La ley crea para eso en la provincia de Buenos Aires y luego obliga a los municipios a crear instrumentos de administración de esos recursos. En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, la ley crea un fondo fiduciario con el sobreimpuesto a los inmuebles baldíos especulativos que tiene el territorio de la provincia. Y por otro, crea un conjunto de mecanismos de participación de distinto calibre, de distinto ámbito, con distintos objetivos, pero hace a la participación una obligación indelegable del Estado, un mecanismo obligatorio de gestión pública indelegable del Estado, y que, como dije, se concretiza, digamos, en distintos espacios de interacción entre Estado y sociedad civil, tanto a nivel provincial con la creación del Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda, tanto a escala local a través de los consejos locales intersectoriales, como a nivel de las intervenciones en los barrios, donde también es obligatorio la creación de mesas de gestión barrial en cada intervención que se defina. Esta es una imagen, la imagen, por otro lado, de la última reunión del Consejo de Hábitat de la provincia de Buenos Aires presencial. El Consejo es una herramienta clave, no es un elemento para cumplir el decálogo del buen progresista, es un elemento clave para poner en discusión, para poner en debate los conflictos en el territorio adentro de la autoridad pública, y por lo tanto entonces tiene un papel clave que cumplir en la administración y en la ejecución de la ley. Estas son unas imágenes sobre los distintos consejos locales. Nos falta mucho por caminar acá, mucho por producir más consejos, mejores consejos, etc. Pero hay varios municipios ya que tienen consejos locales muy, muy activos. Todo el proceso de implementación de la ley, que hasta ahora viene llevando a cabo distintos proyectos, distintas acciones en los
5 años, porque la ley se demoró en la puesta en marcha por la oposición que tenía del mercado inmobiliario desde el 2015 al 2020. Bueno, se produjeron más de cerca de 24.000 lotes con servicios, una cantidad muy apreciada de microcréditos, de regularizaciones, etc. Y durante todo este proceso, como ustedes ven acá, uno de los elementos claves para nosotros como organizaciones que velamos por el cumplimiento y por la aplicación de la ley es mantener vivo el debate, que no se burocratice, que no pase a ser letra muerta, que efectivamente ese debate profundo del conflicto que hay en el acceso por la tierra sea un debate activo, permanente en todos los lugares de la provincia, y por esto todas estas imágenes que estoy mostrando son parte de esa activación de la discusión pública, de la formación de dirigentes, de la elaboración de manuales para poder aplicar mejor la ley, de instrumentos de todo tipo, e inclusive del observatorio de la ley creado por Madre Tierra, y que, bueno, es un éxito muy importante en materia de consultas de todos los municipios y de muchísimos actores respecto de los avances de la ley en cada uno de los municipios. Bueno, esto ha sido un sucinto resumen de una ley que avanza a medida que el conflicto se presenta, avanza no sin luchar vale la pena, y efectivamente en esa lucha nos van a ver muy activos permanentemente para sostener los principios de la ley. Muchas gracias.